Ejercicio número 442 de Java. Nos han pedido que apliquemos el patrón singleton para operaciones estadísticas. Entonces, aquí ya tenemos la clase estadísticas. Recordemos que el patrón singleton permite una sola instancia de un objeto de clase. Nosotros crearemos diferentes operaciones sobre esta clase. Esas operaciones se acceden por la instancia única de la clase estadísticas. Una sola instancia, un solo objeto de esta clase quedará disponible. Ok. Entonces, lo primero que vamos a especificar es que esta clase debe ser serializable. Implement serializable. Serializable es una interfaz que está en el paquete java.io. Esperemos aquí que el editor Apache NetBeans complete esa operación. Ahí está. Está un poco lento hoy. De acuerdo. Entonces, definamos una variable de tipo estadísticas. Una variable que sea private, que sea static y que sea volatile. Bien, especificamos el tipo, estadísticas y luego el nombre. Normalmente el nombre que se asigna para el identificador de esa variable es instance. New estadísticas. Ahí está. ¿Qué sigue? Necesitamos crear un constructor privado, private. ¿Qué hacemos? Indicamos private, creamos aquí private, estadísticas, queda así, es básicamente un constructor vacío, sin implementación. Ok, creemos un método public para acceder a esta instancia. ¿Qué hacemos? Indicamos aquí public, static, estadísticas, getInstance. Es el nombre común para el método que obtiene acceso a esta instancia. Indicamos aquí return instance. Ahí está. ¿Por qué podemos acceder a esa variable? Porque también es static, al igual que este método getInstance. Muy bien. Entonces, por ejemplo, podríamos calcular el promedio. Aquí ya creamos un método de instancia que se llame promedio para un conjunto de datos reales, números reales. Ok, entonces escribimos aquí datos. Calculamos primero la suma de los valores. Suma le asignamos 0. Utilizamos un ciclo para iterar, a ver si podemos hacer esto. Sobre suma, acumulamos lo que hay en dato. Observemos que el editor aquí en esta bombilla amarilla nos ofrece, a ver qué pasa aquí, una mejora, pero se desapareció. Omitamos esa parte. Tenemos la suma, el promedio es la suma de los elementos dividido entre la cantidad. Indicamos return suma dividido entre datos.length. Ahí obtenemos el promedio. Calculemos, por ejemplo, la desviación estándar. ¿Qué hacemos? Public es un método de instancia, double, desviación estándar, sin tilde. Tenemos un conjunto de datos. Ok. Un conjunto de datos. Calculamos primero el promedio. Esto es fácil, indicamos promedio. Pasamos como argumento datos. Bien. Entonces, iteremos el arreglo datos utilizando un ciclo for each. Necesitamos crear aquí una variable acumuladora que se llame suma.
empieza en 0 y dentro del ciclo acumulamos el resultado de esta operación. Decimos mat.pow y el valor actual, dato, lo elevamos al cuadrado. Previamente a dato le restamos el promedio. Listo, punto y coma. Al final retornamos la raíz cuadrada, decimos mat.sqrt, de dividir suma entre la cantidad de elementos que hay en datos. Datos.length. Ahí está. Con esos dos métodos es suficiente. No necesitamos crear más. Listo. Probemos esa clase. Entonces aquí definimos el método main. Accedemos a la instancia get. Escribamos aquí estadísticas. Llamémosla estadísticas 1. Escribimos estadísticas.getInstance. Observemos antes de hacer la invocación de getInstance que no podemos utilizar el operador new sobre estadísticas. A ver, aquí tenemos private estadísticas. ¿Por qué podemos utilizar este método si es private? Se supone que no deberías. Ok, es accesible porque está dentro del método main, está dentro de esta misma clase. Haré lo siguiente, crearé una clase auxiliar. Aquí ya la he creado, aplicación estadística. Voy a quitar esto de aquí. Ok. Pegamos en este punto. Peguemos aquí. Listo. Observemos que ahora aparece un error. En ese diálogo que aparece ahí encima dice estadísticas has private access in estadísticas. O sea, estamos tratando de utilizar un constructor, una función, un método constructor que está como private. Eso no es posible. Porque marcamos con el modificador de acceso private a ese constructor. Listo. Entonces quitamos esto e indicamos getInstance. Punto y coma. Bien, entonces creemos aquí un arreglo, llamémoslo datos. Asignamos, por ejemplo, 2, 3, debe ser así. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Ok, entonces podríamos mostrar en pantalla por un lado, por ejemplo, el promedio. Decimos estadísticas, punto, promedio, pasamos datos, dupliquemos esta línea, escribamos ahora desviación estándar, vale. Y además mostremos la representación en texto de estadísticas. Ejecutamos, esperamos ahí un segundo. Aquí nos indica, a ver qué pasó. Execute changes, recompiling module. ¿Cuál es el error? ¿Será que tenemos? A ver, otra vez chip F6. A ver, dice fail to execute goal, plugin Maven. Haré lo siguiente, voy a limpiar el proyecto. Hagámosle un clean. Esperemos ahí a que finalice. Ahí ya indica build success. Build success. Intentemos ejecutar nuevamente run file. Ok,
¿Qué pasó ahora? Changes, recompiling module. A ver, encoding to copy, filtered. ¿Cuál es el problema? Ok, he logrado resolver el problema estableciendo la plataforma de Java para que funcionara con el JDK número 14. Ejecutemos nuevamente y veamos el resultado de estas tres impresiones. Esperemos ahí un segundo. Ok. Vale, entonces este es el promedio 9.625. Esta es la desviación estándar aproximadamente igual a 6. ¿Vale? Y esta es la ruta completamente calificada para esta clase estadísticas. En el paquete ejercicio 0000442, la clase estadística. Esta es la locación de memoria para esa eh, variable, para estadísticas 1. Haré lo siguiente. Agregaré aquí un salto de línea. Ok. Ahora definamos otra variable, llamémosla estadística 2. Volvemos a realizar estas operaciones. El arreglo puede ser el mismo. Cambiemos esto por 2. Estadísticas 2. Ejecutamos el código. Esperamos algunos segundos mientras que se compila todo. Ahí está. Observemos, además del promedio, la desviación estándar, las referencias de memoria para estadísticas 1 y estadísticas 2. Esas referencias son iguales. Es el mismo objeto en memoria, exactamente el mismo. Hay dos variables y ambas variables apuntan al mismo objeto almacenado en memoria. Así de práctico. Entonces, hemos utilizado el patrón de diseño Singleton para crear una clase desde donde se puede crear a lo sumo una sola instancia. Genial. Hasta la próxima.